Buenos días nuevamente. Estamos ya en la última serie de estas conversaciones sobre la filosofía de la ciencia en la investigación clínica. Hago énfasis en este tema, filosofía de la ciencia en la investigación clínica, y no filosofía de la ciencia como un manual. Me inspiro en los libros de texto. Hay una anatomía que uno tiene que aprenderse todas las inserciones de los músculos, y hay una anatomía clínica donde le dicen por qué ciertas inserciones o ciertos trabajos o ciertas eh, maniobras con los miembros están en directa relación con la anatomía y con la patología. El, siguiendo con lo que hablamos la vez pasada y que interrumpimos esta clase por razones de tiempo, que les decía que Paul Feyerabend tiene abogaba en su anarquismo epistemológico por la narrativa, por el valor de la narración. Y fíjese sin más, como por ejemplo casos paradigmáticos, por ejemplo el de Semmelweis, y ahí está la imagen de su colega Kotlechka, aquel que se corta el dedo realizando una autopsia y presenta los mismos síntomas que las parturientas, eh, llevan a este Semmelweis a inferir que la mejor explicación posible era que algo pasaba en la sala de autopsias. Claro que la mejor explicación termina siendo que hay una bacteria, el estreptococo, pero en ese momento algo pasaba en la sala de autopsias donde estaban los cadáveres de las señoras que desafortunadamente habían contraído la enfermedad fatal. Y este proceso de deducción, este proceso de inferencia inductiva y de inferencia de la mejor explicación, la hace Semmelweis casi como una narrativa. Sucedió que Kokoschka estuvo haciendo una autopsia y se cortó los dedos, y sucedió que él tenía peritonitis y que él tenía eh, toda la inflamación de las serosas, tal cual sucedía con las señoras. Una de las explicaciones que había en ese momento para la enfermedad era que era una enfermedad que resultaba del estancamiento de la leche materna en el cuerpo, porque sucedía que cuando hacían las autopsias veían un material purulento, blanco, que ellos creían que era leche coagulada o leche cuajada, y no lo era. Pero la mejor explicación es que no sé qué es, hay que lavarse las manos. A lo que voy es que la presentación, la iniciación de un trabajo de investigación comienza como una narrativa. El otro ejemplo que está puesto ahí es el caso que hemos hablado el año pasado del descubrimiento del Helicobacter pylori, donde el patólogo nota la presencia de una bacteria cerca de las úlceras gástricas, hacen una revisión sistemática de los casos en los años pasados y encuentran que en la gran mayoría, no en todos, de los casos de úlcera gástrica hay presente una bacteria. Esa observación, presentada como una conversación, los llevó a los dos al premio Nobel. El caso del SIDA, que está puesto ahí hacia el costado, eh, el encuentro de un médico clínico de esta universidad con ese actor de Hollywood cuya esposa e hijos habían fallecido, habían fallecido a raíz de la enfermedad, a raíz del SIDA, y sin embargo él venía acá, donde
tenía tránsito casi libre por las oficinas de pediatría de la UCLA porque le había contribuido a la recaudación de fondos para la investigación para el SIDA, una excelente persona. Hace que ese investigador se pregunte cómo es que este individuo sigue vivo. Esto lleva al descubrimiento de que hay un pequeño grupo de la población que es completamente inmune al SIDA, lo cual lleva a tratar de comprobar esa hipótesis con las prostitutas de Uganda, y los cuales termina llevando a el descubrimiento o a el desarrollo de la manera de prevenir la infección transplacentaria del SIDA. Estos 3 casos, como todos los casos de los descubrimientos clínicos, todos, y digo todos, empiezan de una narración, empiezan de una historia. Empieza cuando uno cuenta algo. Entonces el tratado contra el método de Feyerabend no es básicamente no hay método, ¿no? Lo que él escribió, ahí está ese ejemplo de ese libro, es un libro, y un libro tiene una tapa y una contratapa, y en el medio tiene páginas ordenadas numéricamente, y se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. A lo que voy, que dentro de la tesis o de la hipótesis de que no hay necesidad de un método, lo que Feyerabend quiere decir es que los descubrimientos, la patada inicial, el puntapié inicial, el primer bateo, es una historia, es un cuento. O sea, nadie dice voy a deducir, voy a inducir, no, dice, no, mira, fíjate, vi esto. Ah, no me digas, yo vi esta otra cosa, a ver qué pasa con esto. Y luego empezamos a hacerlo. El modus tollens, el modus ponens, hacemos la hipótesis, la hipótesis nula, y aplicamos las reglas de Fisher y todas las reglas de la bioestadística que ustedes aprendieron. Pero en la patada inicial, o el puntapié inicial, para hablar sobre esta patada, lo da específicamente una historia. Y eso es lo que quiero poner énfasis en, o enfatizar, es que el proceso de descubrimiento científico no es una cosa de laboratorio con tiza y con pizarrón, con madero negro ahí donde uno va escribiendo pienso algo, sino empieza de la descripción de un fenómeno, y la descripción de un fenómeno es siempre narrativa. Vi un enfermo con esto, o si no es un enfermo, Fleming, cuando ve el Petri con las bacterias que no crecen alrededor de ese hongo, cuenta una historia. Llegué, vi esto, y prácticamente es una narración. Después empieza lo otro, Chaney y Cori, y hacen el descubrimiento o la síntesis de la penicilina, y se usa, pero todo empieza de un cuento, y ahí están 3 ejemplos, para no poner 500 ejemplos, porque todo trabajo de investigación clínica, de descubrimiento clínico, todo empieza con una historia de una persona contándole a otra persona lo que ha visto, y se lo cuenta de la manera en que contamos cosas entre amigos. Eso es la filosofía de la ciencia de Feyerabend en el proceso de investigación clínica. Los voy a aburrir ahora con un análisis rápido, los voy a aburrir y los voy a defraudar, porque muchos de los casos clínicos, o sea, 11 de los 13 casos clínicos que me mandaron,
porque 2 tienen relación con el sistema nervioso, 3 tienen relación con el sistema nervioso, o sea, 10 casos, yo entiendo poco, pero me he atrevido a hacer el fenómeno de que me maravilla de cada uno de los casos. Ustedes han hecho brillante desarrollo de lo que están viendo en la diapositiva ahora, que es, ven al paciente, algunos reconocen lo que tiene, otros no lo reconocen inmediatamente, algunos pacientes vienen con signos cutáneos de una enfermedad, de leishmania o de enfermedad de Hansen. Bueno, ahí está el diagnóstico. O unos pacientes vienen con un antecedente de ingesta de haberse tragado una espina de un pescado y llegan con inflamación, disfagia, enfisema. Es decir, ahí está el diagnóstico. Lo que me muestran las 13 casos que me han mandado es que la calidad de la medicina en Nicaragua es excelente. No hay duda, ahí están los casos. Y de paso, si hayan habido más casos que no me han llegado o que no los he encontrado en el desorden de mi computadora, por favor me lo mandan y completo un análisis similar, que no es un análisis extraordinario, es un énfasis en la curiosidad. Ahí tenemos los dos métodos, el deductivo y el inductivo. Cuando lo reconoce es inductivo, no esto es lepra. Y el inductivo, el deductivo, quiero decir, bueno, esta convulsión puede haber sido por esto, por lo otro, por lo tercero, puede ser una convulsión por una metástasis cerebral, puede ser una convulsión por un proceso infeccioso, un espacio ocupante, en fin, o puede ser una convulsión idiopática. Los que hacen investigación, los investigadores, necesitan un método, una forma para iniciar el proceso de la investigación clínica, valga la redundancia. O sea, cuál es la llave que uno gira en el carro de sus ambiciones clínicas, de sus ambiciones como investigadores, para que eso del empujón inicial. Y ese método, en 100% de los casos, es efectivo. Yo soy enemigo de dar fórmulas o de dar recomendaciones como los gurúes o los manos santas. No. Pero esta es una sugerencia altamente probada. Y es como ustedes saben, ya hemos tenido estas clases muchas veces, es la inferencia de la mejor explicación. El mejor método de investigación clínica es la inferencia de la mejor explicación, y que va de regla, resultado y caso. Este método es primo hermano del pragmatismo, lo desarrolló un filósofo y matemático norteamericano, Peirce, y lo certificó, por si hacía falta certificarlo, en el siglo XX, en el siglo pasado, en la década de los 90, un filósofo de la ciencia que se llamaba Peter Lipton. Veamos los casos de ustedes, y como dije, si hay alguno que no ha llegado a mis manos es por desorden de mi parte, y ese faltante le mandaré mi recomendación. De paso, hay un texto de todo esto que estamos trabajando. Lo quiero hacer hacia el final, terminarlo una vez que hemos terminado con todas las clases, y para que se incluyan las conversaciones, las 33 clases que hemos hecho hasta ahora,
cuando una vez estemos hecho, que vamos a completar con esta y con las dos que falta, van a ser en total 12 ahora y 21 el año pasado, son 33 clases, y esas, una vez que han tenido toda esa introducción, lo que se presenta en el texto se entiende mejor. Pero ahora entonces lo que vamos a hacer es ver la inferencia de la mejor explicación y cómo tratar, cómo haría yo con mis deficiencias, con mis faltas de conocimiento. Si me dicen, bueno, a ver, ¿cómo inicias un trabajo de investigación de cada uno de estos casos? Pues veamos si lo que sigue les es útil. Los casos están presentados así, de acuerdo al orden que lo tengo en la carpeta. No hay ninguna jerarquía en el orden en que se van presentando. Vayamos a celulitis periorbitaria, visto en el hospital alemán. Paciente femenino de 12 años de edad que se presenta al servicio de emergencia quejándose de cefalea, dolor ocular derecho que se intensifica con los movimientos, fiebre cuantificada de 39.5 centímetros y edema con eritema periorbitaria. 24 horas antes fue atendida por médico privado, quien diagnostica celulitis periorbitaria dando tratamiento ambulatorio con ibuprofeno, amoxicilina, ácido clavulánico. Entonces, el proceso deductivo es sencillo. Tenemos una regla que la celulitis periorbitaria afecta a los pacientes pediátricos, pacientes que pueden tener inflamación en los senos paranasales, o traumatismo ocular, o traumatismo de la piel. Tenemos la imagen, tenemos regla, el caso y el resultado. Tenemos el caso, bueno, este paciente tiene tal o cual apariencia. Al resultado le hacemos o le pedimos una tomografía computarizada o los análisis pertinentes y ¡pum!, llegamos al diagnóstico. El método inductivo, este paciente tiene la apariencia, empezamos por el paciente, el caso, el examen de laboratorio confirma, entonces llegamos a una regla que se la transmitimos a los colegas más jóvenes, a los residentes, a los estudiantes de medicina. Le decimos, ven, de este caso infieren ustedes una regla que más o menos se aplica a los pacientes con celulitis periorbitaria. Y la inferencia de la mejor explicación. Tenemos una regla, ya la vimos, tenemos un resultado, ya lo vimos, pero tenemos un caso. La inferencia de la mejor explicación, como lo hemos discutido antes, y los he cansado con eso, ya lo sé, pido disculpas, es que este paciente tiene celulitis periorbitaria. Pero ¿qué me maravilla? O sea, ¿qué es lo que me maravilla? Que es una manera que no es exagerada. Así, cuando uno inicia una investigación clínica, una investigación de cualquier naturaleza, debe estar maravillado por la pregunta. Si no, no lo hace. Si está obligado, si no está maravillado, es como el amor, ¿no? Es decir, todos los que están felices con sus parejas recuerdan que todo empezó con un acto de maravillarse. Bueno, es lo mismo en la investigación clínica, o la investigación histórica o la investigación astronómica. Por ejemplo, con esta paciente, yo diría, ¿cómo es que le dieron antibiótico 24 horas, 48 horas, no se mejoró? ¿Cuánto tiempo tarda en bajar la inflamación? Eso no está escrito en ningún lado. La vio un médico, la vimos nosotros, nos apresuramos en darle correctamente en darle el tratamiento antibiótico necesario, pero no hay avance, no hay mejoría inmediata, y le decimos a la mamá y al papá, sí,
no se aflija, estamos bien, que va a mejorar. Pero ahí hay una serie de preguntas científicas interesantes. ¿Hay relación entre el número de glóbulos blancos en sangre y la hinchazón? O sea, cuando uno ve un ojo con esa forma hinchada, que la podemos fotografiar, eh, decimos, bueno, los leucocitos deben andar por los 15.000 más o menos. O uno puede decir, bueno, si los leucocitos están en tanto 24 horas después de tratamiento antibiótico, yo presumo que va a tardar 72 horas en mejorar la apariencia física. Es decir, ¿qué me está diciendo o queriendo decir ese paciente sobre la evolución de la enfermedad? Ya le encontramos la causa e iniciamos tratamiento. Pero acuérdense, Platón decía que las opiniones subjetivas se encadenan por las causas. Esto fue la primera clase que dimos en esta serie, ¿no? Tenemos las opiniones subjetivas se encadenan por las causas. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, pero en el momento que uno dice yo pienso esto porque entonces va encadenando las causas. Pero Aristóteles y más tarde Galileo dicen muy bien, no alcanza con que pongas la causa, dame el mecanismo. ¿Cómo es que fue? En el momento que damos el mecanismo, estamos avanzando en la comprensión de la enfermedad y estamos avanzando en la ciencia, estamos haciendo una contribución a la ciencia, estamos haciendo una contribución interesante, cosa que los editores de las revistas nicaragüenses de medicina o de la revista alemana de medicina o del New England Journal of Medicine diga qué interesante, esta gente del hospital alemán en Managua me están diciendo que el mecanismo de inflamación está en relación con el número de linfocitos en sangre en cierto momento establecido. Es una manera de pensar. La otra manera, y por alguna razón veo que estamos con con la diapositiva reproducida, otra manera, otro caso, el caso de dengue. Es el caso de una paciente con dengue neonatal, o sea, la mamá tuvo dengue y el bebé tuvo dengue también. Entonces el método deductivo, regla, caso, resultado, ¿no? Es decir, viene una señora de una zona endémica con los cuadros clínicos del dengue, sospecho que es dengue, hago los análisis y tengo el resultado que confirma. El inductivo, caso, resultado, regla. Y la inferencia de la mejor explicación. Dengue sí, ya está, ya sabemos que es de ambos. El examen de laboratorio lo confirma. Este paciente tiene dengue. Y ahora bien, ¿qué me maravilla? Me maravilla este paciente. ¿En qué está? ¿Dónde está? Esto ya pasó hace 3, 4 meses atrás, o más todavía. Pronto va a llegar un año de este niño. ¿Cómo está el patrón de crecimiento post tratamiento? Que fue, como todos los tratamientos que hicieron ustedes, fue excelente. ¿Cómo está el niño? ¿Qué se sabe más? ¿Qué podemos decir del niño? ¿Y qué podemos decir de la evolución del niño con la presentación de la madre?
¿A qué tiempo calculamos que fue la gesta de la transmisión de la infección? ¿Qué condiciones clínicas tenía la madre? ¿Cómo puedo relacionar ese escenario con el escenario de un descubrimiento, de un pronóstico que uno puede hacer acerca de la enfermedad? Uno dice, acostumbrado está a pegar el salto, a decir, tiene dengue, dale antibiótico y mandala a la casa al niño y al hijo una vez que se cumplan esto y otras cosas. Sí, sí, pero muy bien, dame la relación, elaborame el mecanismo, cosa que con la narración, cuando yo enfrente al próximo paciente, uno pueda decirle a la madre, lo mismo que en la celulitis periorbitaria, mire, pensamos que la infección pasó en este periodo del tercer trimestre por las manifestaciones clínicas que usted tuvo, pensamos que el dengue va a mejorar pronto o pensamos que va a ser más grave de lo que originalmente uno supone cuando dice dengue neonatal. El trabajo no está resuelto todavía. Yo buscando por la literatura encontré trabajos de Tailandia en el sudeste de Asia. Tienen un gran volumen de dengue neonatal, o sea, un gran volumen de publicaciones sobre dengue neonatal, que leyendo esos artículos no sé por qué no podemos producir o no pueden producir. Yo me estoy Aramos, dijo este mosquito, no pueden producir ustedes en Nicaragua o en Managua, y los doctores que trabajaron con esto, si necesitan estos artículos, se los mando enseguida, artículos de Tailandia, ¿no? Entonces, es el énfasis que me maravilla del paciente. Como médicos estamos acostumbrados al diagnóstico y ustedes lo hacen brillantemente. Como investigadores tenemos que irnos para atrás y ver, bueno, a ver qué ha sucedido, cómo fue esto, cómo pasó esto, qué hubo acá, cuáles fueron los pasos. Esto lo hacen los ajedrecistas, grandes deductores, grandes inductores e inferiores de la mejor explicación. Una vez que terminan una partida, si la hayan ganado o la hayan perdido, la juegan de nuevo. Tienen grabadas los registros de cada jugada, porque lo analizan, y acá hubiéramos ido acá o allá. ¿Qué me estaba queriendo decir? Como ya sé lo que pasó después, ya sé lo que el contrincante hizo con el alfil o con el caballo 7 jugadas después, estoy viendo si había manera de prevenir o de prever el resultado a través del análisis exquisito de los detalles. Este análisis exquisito de los detalles en el caso de dengue, en el caso de celulitis perioritaria, en todos los casos está en el interés de la narrativa, en la magnitud y en la riqueza de la narrativa. No solamente qué le pasó al paciente, sino lo que le pasa al paciente ahora, que está totalmente recuperado o parcialmente recuperado, no sé, se puede relacionar con el tiempo de infección de la madre. Disculpe si lo estoy cansando siendo reiterado, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué pasó con el niño a meses de la curación? Es un fenómeno que interesa. El caso de hiperlipidemia, filosóficamente bien interesante. Todos son fantásticos, pero acuérdense, como diría Fleck, uno se interesa más o
o menos por ciertas cosas de acuerdo a su propia formación intelectual y su propia formación social. Este es un paciente, creo que es un trabajador de la salud. He eliminado muchos de los procesos de identificación del paciente para que si esta conversación es accedida por alguien otro, que no pueda pesquisar. Pero esto para respetar al paciente, obviamente. Pero este fue visto en el Hospital Bautista de Managua, este individuo, varón, paciente bien, tiene previo buen estado general, inicia cuadro de mareo. O sea, por mareo va mareo sin predominio horario, sin relación con la actividad física, asociado a parestesia de miembro superior, acude a la emergencia donde lo tratan sintomáticamente y le empiezan a hacer una serie de exámenes de laboratorio. En el sitio de la red del Hospital Bautista de Nicaragua dicen que el laboratorio clínico es pionero en utilizar un equipo automatizado de alta tecnología en área de microbiología, hematología, química clínica y pruebas especiales. Otra vez me saco el sombrero, admirado a la no suficientemente reconocida capacidad diagnóstica y clínica de mis colegas de Nicaragua. Pero al individuo le hacen una serie, él vino por este mareo y le encuentra que tiene diabetes tipo 2 porque una HbA1c es de 6, cuando 5.9 es normal. Y Canguilhem entra acá. Canguilhem, si se acuerda, con lo normal y lo patológico. Canguilhem dice, bueno, ¿quién define lo normal y lo patológico? Hicimos referencia hace tiempo atrás, en las clases del año pasado, creo, cuando hablamos sobre causalidad, que decíamos que y era un artículo en la revista Science, en la Biblia de la investigación científica, junto con Nature, donde los autores de este artículo se te planteaban qué pasa si en vez de decir que 6 es anormal, decimos que 5.9 es anormal. De pronto va a haber, no me acuerdo, una cantidad de 20 millones de prediabéticos. O sea, ¿dónde está el criterio de normalidad o de no normalidad o de anormalidad o directamente de patológico? Y esa es la obra que hace Canguilhem, y es la obra, fue su tesis como filósofo, no como médico, llamado Lo normal y lo patológico. Y acá entra también Fleck, porque dice lo normal y lo patológico está determinado por la sociedad, por el medio social donde nos encontramos. Quizás, y insisto en quizás, digo los 3 quizáses, hay una cierta presión de las compañías que trabajan y que producen medicina para la diabetes 2. O quizás por otro lado hay una cierta presión de autoridades sanitarias que contrarrestan eso. Dicen, no, cálmate un poquito, porque si nos pones 5.9 como anormal, vamos a tener que comprar una cantidad inmensa de medicinas. Entonces, no, quedémonos en 6. Y otro dice, no, bájenlo de 6 porque eso sería Fleck. No digo que eso pase necesariamente, pero está altamente sugerido en el lado de la presión por los laboratorios que producen medicina. Eso está sugerido en el artículo de Science del año pasado. O sea, ahí están Fleck y Canguilhem mezclados. Popper diría, bueno, pon la hipótesis que dice que 6 es anormal y 5.9 es normal,
y bueno, que alguien la contrarreste. Entonces, en este individuo que presenta con mareos, ¿qué nos está diciendo esos niveles que están un poquito altos o un poquito bajo, ¿no? ¿Qué teoría presentamos para explicar el mareo en base a la diabetes tipo 2? También tiene hiperlipidemia, tiene otros problemas químicos, pero ¿cómo unificamos todas esas series de opiniones con una causa? Por ejemplo, tenemos la opinión basada en una prueba de laboratorio que el individuo tiene diabetes o prediabetes 2, prediabetes. Creo que también tiene una glucosa, una tolerancia de la glucosa anormal, más anormal que normal. Pero muy bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué son los mareos? Si no hubiera tenido los mareos, o si no hubiera sido suficientemente preocupante para el individuo o para su familia para decir, bueno, voy a ir a ver un médico, quizás está ahí con prediabetes 2 y no sabemos nada de eso por muchos años, no sabemos cómo es el sistema. O sea, asunto de responder de acuerdo a un examen de laboratorio y responder de acuerdo a un nivel preestablecido, lleva al examen filosófico. Yo no estoy diciendo, y no me malinterpreten, que está mal que así sea. Lo que digo que como filósofos de la ciencia, como investigadores, deben de cuestionar, como diría Sócrates, cuestionan todo, hacen un examen y encuentran en ese cuestionamiento que sí, que está todo bien, o que es lógico, o que Fleck tiene razón, pero en todo caso hacen como Popper, ponen una teoría sabiendo que la teoría idealmente debe de ser falsificada. O sea, idealmente la teoría o la hipótesis en algún momento alguien debe de decir es falsa. Ninguna teoría es absoluta, ¿no? Como dije me fui con la diabetes tipo 2 por el nivel del HbA1c, pero el paciente también tiene hiperlipidemia, como mencioné, y en ese sistema de hiperlipidemia también está relacionado, ¿cómo está eso relacionado con el síntoma, con el mareo? ¿Qué tiene que ver la hiperlipidemia con el mareo? A ver, explícame la causa. Y si no, estamos con que hemos trastabillado un paciente que ha tenido la suerte y la fortuna de caer en un hospital con excelente equipo para examen de laboratorio. El próximo, infección del sistema nervioso central. Es un paciente que acude a esta unidad de salud por sus propios medios, sin compañía de personal médico ni de ambulancia, con hoja de interconsulta para neurología pediátrica. Es una niña de pocos días de vida, un par de meses de vida, 51 días creo, con un reporte de ultrasonido de partes blandas que concluye en imagen sugerente de ventriculomegalia, con historias de presentar desde los 2 días de nacido cuadro febril, recibiendo tratamiento en múltiples ocasiones asociado a diversos procesos enterales y respiratorios. Actualmente nota dificultad para la alimentación asociada a fiebre, por lo que decidió acudir a su unidad de salud, decidiendo su traslado para valoración por subespecialidad. Este es un caso interesante porque no hay un diagnóstico claro. Puede haber sido una infección del sistema nervioso, puede haber tenido... Pero si vamos a explicar algo, hay un examen de laboratorio ahí que es hiponatremia. El paciente tiene ventriculomegalia y tiene hasta un quinto ventrículo, tiene un poquito dilatado ahí el tercer ventrículo.
y un poquito arriba del tercer ventrículo, el cavum septum pellucidum. Y eso a veces puede provocar presión en la glándula hipófisis y puede ser causa en la neurohipófisis, y puede ser causa de hiponatremia, como a veces hay hiponatremia en muchos pacientes que han tenido cirugía cerebral. Acá estamos teniendo a alguien con hiponatremia y sin cirugía cerebral. Los autores de este trabajo, o los que trabajaron con esta niña, mencionan a la inferencia de la mejor explicación, y sí, efectivamente han hecho muy bien la inferencia de la mejor explicación. Pero, ¿qué nos incitaría a buscar o a investigar, si es que estamos maravillados por este paciente? No digo que hagan de los pacientes tal cual como he dicho, los uso como ejemplo, que lo que maravilla que los pacientes tengan efectivamente hiponatremia. ¿De dónde viene esa hiponatremia? ¿Cómo está relacionada con los síntomas? Los neurocirujanos consultados dijeron no es neuroquirúrgico. Sí, es cierto, no es neuroquirúrgico, porque neuroquirúrgico es aquello que es un espacio ocupante y que provoca una serie de estos síntomas. Tener hiponatremia por un ventrículo megálico no es quirúrgico, o no es justificadamente quirúrgico hoy en día. Pero ¿qué tal si lo es? ¿Qué tal y si demostramos, trabajando en una serie de casos similares, o demostramos por análisis deductivo, que no? Le demuestran a los colegas de neurocirugía que hiponatremia puede ser, en casos de ventriculomegalia, puede ser razón suficiente para llevar o sugerir una intervención quirúrgica. O sea, hiponatremia, como diría uno. Los trabajadores de Nicaragua han deducido, han sugerido o han trabajado en una explicación, han juntado casos parecidos de hiponatremia con quinto ventrículo, se han juntado con los colegas de La Mascota, o con los de Lenín Fonseca, o con neurocirujanos de León o de otras regiones, han juntado una cantidad de pacientes y ven que la hiponatremia está presente ahí, y que quizás la mejor explicación de los casos sintomáticos de la hiponatremia sea ese ventrículo grande, y quizás una colocación de una válvula de derivación ventricular está indicado, porque efectivamente ustedes han demostrado que la hiponatremia puede ser un caso de indicación quirúrgica, o no sé. Ahí está, con la hipótesis que la pueden avanzar. Acá veo que estoy en los 43 minutos. Quizás el doctor Pedro Zapacheco quiera interrumpir la clase ahora, darles el merecido descanso o los comentarios. Lo que sigue después son los casos y un redondeo de las imágenes. Entonces paro por 10 segundos como para que se corte esta clase acá ahora, y después de los 10 segundos empiezo o sigo con la otra. Muy bien. Retornamos entonces. Esto quizás es la segunda parte, o la clase 11 de esta serie de 12 clases. La
leishmaniasis, paciente de mediana edad, femenina, presenta a la consulta y están las imágenes fotográficas. Ven, diagnóstico inductivo en el momento. El que ha visto una leishmaniasis, el que ha visto un paciente con leishmaniasis musculocutáneo, ve otro y ya lo sabe, no hace falta ningún proceso excesivo de diagnóstico. Le hacen el confirman siguiendo lo que hayamos pensado, lo que hayamos hablado de la confirmación del proceso inductivo y del proceso deductivo. Hacemos regla, caso, resultado. Hacemos caso, resultado, regla. Pero vayamos a la inferencia de la mejor explicación. Regla, resultado y caso. Regla, el paciente con esta apariencia. Resultado, este examen de laboratorio. Confirma este caso. Pero este caso, yo termino en el caso, que el paciente que me maravilla. Los autores de este trabajo mencionan que común a la leishmaniasis es la pobreza. ¿Y cuál es la enfermedad que estamos tratando? ¿Leishmaniasis o pobreza? Friedrich Engels, el compañero de Marx, no la menciona a la pobreza cuando escribe en su libro de la condición de las clases trabajadoras en Inglaterra. Que la pobreza parece una entidad, pero no sabemos nunca si es patológica o si no es patológica. Y ya saben entonces cómo acá caemos con Fleck y caemos con Canguilhem. Fleck que diría, bueno, quizás en 20 o 30 años vamos a considerar a la pobreza como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad generalizada, es un problema específico. Usted es pobre, entonces usted va a tener mayor predisposición a estas enfermedades, algo así como la geriatría. Hay una especialidad que es la geriatría, ¿no? Individuos de cierta edad, creo que yo ya estoy con mis 67 dentro de los geriátricos, tenemos otra serie de enfermedades distintas a las que ustedes los más jóvenes tienen. Y Canguilhem diría, no, pero ¿por qué decimos que Lazarev con sus 67 años, cuando está ahí, se lo ve fuerte, está hablando, que no le trastabilla la voz ni nada por el estilo? ¿Por qué decimos que tiene una categoría de paciente distinta? Bueno, un día entonces Fleck diría, bueno, hacemos lo mismo con la pobreza, ¿no? Pero específicamente a este caso de la leishmaniasis, fíjense que uno dice, ¿por qué es que no podemos todavía saltar a la confirmación de la pobreza como enfermedad? Traigamos a nuestros conocidos Platón, Aristóteles y Galileo, el triunvirato de la primera clase. Como mencionamos recién, o en la sesión anterior, Platón dice que las opiniones personales o que las opiniones tienen que ser unidas por causas. Muy bien. Mi opinión es que la pobreza es una enfermedad. Y por eso esta señora tiene leishmaniasis. Muy bien. Tú dices que la causa de la leishmaniasis, además del microbio, es la pobreza. En Galileo y Aristóteles diría, bueno, explícame este mecanismo. ¿Cómo es el mecanismo de el fenómeno para que suceda? Le voy a dar un ejemplo de mi serie de casos favoritos relacionados con el SIDA. En el momento un investigador nota que las
regiones de África donde los individuos, los varones han sido circuncidados, la incidencia de transmisión de SIDA es menor, aún sin usar el protectivo, aún sin usar condones. Muy bien, es interesante. La causa de la disminución de la prevalencia de este SIDA en zonas de Zambia, el norte de Sudáfrica y algunas partes de Mozambique es la circuncisión. Muy bien, y eso convencido, interesante. Hasta que uno vino con el mecanismo de esto. El mecanismo de esto es que el prepucio o que el glande, al no tener el prepucio y el glande está expuesto al roce de la ropa interior del varón. El glande de un varón circuncidado es más grueso que el glande de un varón que no ha sido circuncidado. Por lo tanto, muchas veces en el acto sexual, las pequeñas erosiones tegumentales en el glande son más comunes en los no circuncidados y por lo tanto la penetración del virus es más fácil. Perfecto. Tenemos el mecanismo que, como diría Popper, ha sido puesto ahí para que a otro alguna vez lo contraste y quizás lo falsifique. Ahí está el mecanismo. Muy bien, ahí está este mecanismo. Lo mismo uno diría, es un horrible, es un fenomenal trabajo, leishmaniasis y pobreza. Y es un trabajo de investigación intelectual. Quizás busquen un par de pacientes más para comprobar, pero la literatura lo dice. Pero sin embargo, cuando ustedes reportan que en tal zona del país hay más paludismo, entonces llegan las brigadas de los servicios sanitarios y eficientemente empiezan a combatir al mosquito. Las aguas estancadas, las larvas, lo mismo con el dengue. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo claro y están convencidos. Pero ustedes dicen, tenemos leishmaniasis en tal o cual zona del país, sea Nicaragua, sea Estados Unidos, sea Congo. No estoy hablando de un gobierno en particular. Es raro que o sería inusual, diríamos, que el Ministerio de Salud correspondiente a ese país, no hablo del MINSA nuestro, hablo de cualquier otro país, no diga, bueno, vamos a eliminar a los pobres de ahí para que la leishmaniasis baje. Una vez que el mecanismo del SIDA está determinado, entonces se ponen las medidas de acciones racionales y convencen. Y en este caso de la querida paciente nuestra, paciente con leishmaniasis, uno se dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo establezco la relación entre una y la otra? El caso de hemivagina obstruida con útero didelfo y agenesia renal ipsilateral, o sea, con el Herrlin-Werner Wunderlich, es una paciente con menarquía que a los 13 años llega con ciclos menstruales regulares, pero antecedentes de alergia a las penicilinas, antecedentes de un procedimiento quirúrgico en hospital de Chinandega 6 meses antes, y le quitan un quiste endometriósico izquierdo, masa pélvica, quiste de ovario, y por el hallazgo de la masa explican a los familiares que es necesario investigar una neoplasia, la dejan en lista de espera para valoración en el hospital del niño y la realización de otros estudios, los cuales, según historia de la mamá, nunca le avisaron. La mamá.
La, acá tenemos la vida de alguien que vivió 13 años con esta condición, algo que no se ve en los países del norte, porque a veces hay un diagnóstico anterior mucho más eh, rápido, ya inclusive con el nacimiento. A muchos le hacen el ultrasonido, y pacientes que nacen en zonas rurales muchas veces no tienen el diagnóstico temprano. Entonces tenemos el caso de Nicaragua o de América Central y de China también, en el cual existen zonas rurales alejadas, pero a la vez existen centros de diagnóstico y este tratamiento que son excelentes. Entonces ahí en esa brecha muchas veces llega gente y dice, por 13 años tuve esta condición, y bueno, entonces muy bien, ¿cuáles fueron sus síntomas o no síntomas en esos 13 años? ¿Qué es lo que me puedes decir de cómo ha ido evolucionando la vida o la calidad de vida de ese ser humano? ¿Cuál es la narrativa de la patología de esta niña? Yo hubiera hecho lo mismo que hicieron mis colegas. No sé en qué hospital estaba. O sea, no lo tengo en la memoria, tengo que buscar en los papeles ahora acá. Pero ya saben, los que lo hicieron, ya sabes quiénes son, y esto no viene al caso. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hicieron ustedes, distinguidos colegas. Vamos al diagnóstico, vamos al tratamiento. Pero si uno dice como investigador clínico, porque investigador clínico no es solamente leucocito y afasia, que es también eso, sino ¿qué me puedes contar de la narrativa de la historia de esta? Y no narrativa en el sentido humanitario, poético. Sí, yo me sentía muy mal, que no tenía novio, o que sí tenía novio, que me dolía, que mi papá no me creía. No. Una narrativa eh, clínica. Caminabas normal, es decir, tus esfínteres. Cuéntame cómo llegamos a 13 años y que llegas a un hospital derivada por haber tenido un quiste endometriósico. ¿Cómo es el proceso narrativo de eso? Proceso narrativo como lo hacía Darwin con los pájaros. Él nos decía la historia de Ecuador y la historia de Chile, y bueno, decía, no, acá hay un pájaro que tiene el pico grande y aquí hay un pájaro que tiene el pico más chico. ¿Cómo es eso si estamos en ambientes similares o en ambientes distintos? Y eso, créanme, es también humanista. Es decir, es tan humanista el ingeniero que hace una calzada que no se caiga con un terremoto, como es humanista el trabajador de la salud que toma nota de los síntomas, de las cosas que le está diciendo el paciente. Claro que es importante lo otro, pero eso está en la capacidad emotiva y moral de cada uno de ustedes. Entonces, cuando digo, ¿qué me está diciendo esta niña? Estamos yendo un poco más allá de lo deductivo, regla, caso, resultado, de lo inductivo, pero de este paciente, a mí, Jorge Lazarev, que soy neurocirujano pediatra, o sea que conozco poco de esto, lo que me maravilla, lo que me atrae con esta curiosidad es si tienes una malformación congénita tan compleja y cómo veme describiendo, como cuando uno dice, bueno, llegó un huracán a la costa del Pacífico y bueno, luego subió y luego subieron las aguas y yo estuve en un huracán que tuvieron ustedes hace
2, 3 años atrás, por octubre, por el mes de octubre, pero así, 2, 3 años atrás. Sí, tenemos el huracán, pero a ver, cuéntame, ¿cómo estaban cómo venían 3 días antes? ¿Cuál era, había la temperatura del agua, o las nubes, o los vientos del norte, o los vientos del sur? ¿Cómo es que se formó ese huracán? Cosa que la próxima vez yo entienda más a los huracanes. Y esta niña les está diciendo a ustedes, acá estoy, no solamente para que me curen, sino para que yo pueda ayudar a entender más este fenómeno de la enfermedad a través de esa inmensa riqueza de pacientes que tienen ustedes, y que son pacientes de presentación distinta, de evolución distinta en Nicaragua que lo que son en Estados Unidos. Y quizás el libro o el texto canónico de esta, Herlin Werner Wunderlich, ha sido escrito por alguien que ha visto uno, pero diagnosticado no a los 12 años, diagnosticado al rato de haber nacido. Y la otra pregunta central, por ejemplo, puede ser, ¿cuál es la magnitud del impacto en la calidad de vida? ¿Dónde está esa niña ahora, 6, 7, 8 meses después? Su calidad de vida antes, ella hacía esto, fue operada, diagnosticada, y ahora hace esto y esto. ¿Cómo es el antes de los 12 años y el después? Y estoy seguro que ustedes van a encontrar 6, 7 casos en todo el país en los últimos 10 años, y más, si no más. Y uno dice, bueno, los síntomas de esta niña antes, los síntomas después, y la pregunta científica puede ser, por ejemplo, la oportunidad de diagnóstico, el tiempo del diagnóstico de una enfermedad, de esta enfermedad en particular, afecta la calidad de vida, sí o no. Y describiendo las manifestaciones físicas es lo mismo que describir con un microscopio electrónico cómo la membrana se perfora o se afecta o se destruye. Cada uno trabaja con las herramientas que uno tiene. Y las herramientas que ustedes tienen son sus ojos y los pacientes. Una riqueza inmensa. Enfermedad de Hansen, paciente femenina cuyos padres refieren hace 2 años, inicia ronchas rojas a nivel de la espalda, las cuales no presentan ninguna sintomatología. Acuden con pequeña a su centro de salud más cercano, a su comunidad, donde tratan a la paciente con tiña corpórea, como si fuera tiña corpórea, con ketoconazol en crema por 3 semanas, pero paciente no mejora. Acude nuevamente 6 meses después, ya que lesiones se diseminan en mayor número, la diagnostican como alergia en la piel e indican hidrocortisona, crema por 10 días, pero paciente no mejora. Debido a esto refieren con pediatría y es tratada como eczema atópico con corticoides, antihistamínicos y emolientes, pero no mejora hasta que lo mandan al Centro Nacional de Dermatología de Managua. Y acá, gran trabajo, y otra vez, ojalá que mucha gente de los países del norte sepan y se enteren que en Managua, Nicaragua, hay un centro de dermatología. Acá no hay un centro nacional de dermatología. Acá hay dermatólogos que andan con el libro, con la casa que van, pero un centro nacional de dermatología, wow. Y lo que hacemos es, como médicos, yo me incluyo en eso, es otra vez como hicimos recién con todas las enfermedades quizás, saltar hacia el diagnóstico. Esto es lepra, enfermedad de Hansen, ahí está, pam, pam. Tratamiento y adiós, el próximo. Veamos, esta es una niña que ha sido vista por 2 años por distintos médicos competentes que no encontraron el diagnóstico justo. No importa, no estaba fuera de su
de su conocimiento. Quizás lo hubiera visto yo en una situación rural y es muy probable que hubiera... es muy probable, no, estoy absolutamente cierto que haría lo mismo que hicieron mis colegas, ketoconazol, corticoides tópicos, antihistamínicos y emolientes. Pero las manifestaciones físicas, ojalá alguien le haya tomado una foto a esa lesión con su teléfono celular, hoy en día todos somos fotógrafos, las manifestaciones físicas, las ronchas, las manchas, que están muy bien ilustradas en el trabajo que me enviaron. ¿Cómo eran 2 años atrás? ¿Cuánto tenían? ¿Cómo eran? ¿Cómo van avanzando? Ese tratamiento que le dieron, el ketoconazol, las cosas tópicas, sí, muy bien. Pero tenían alguna... alteraron, influyeron distinto. ¿Cómo es el cuento? Otra vez digo, fíjense cómo junto en parte esta con la otra, que es a la larga el mismo tema para todos. El profundo interés, por ejemplo, cuando uno va a las bibliotecas donde los novelistas o los autores entregan sus papeles. Creo que Ernesto Cardenal entregó sus papeles a alguna biblioteca. Generalmente los compran a esos papeles las universidades, ¿no? Entonces yo quiero estudiar la obra poética de algún autor, entonces voy a la universidad que tiene los papeles de él, y uno va viendo con la historia cómo llegó a la idea y a la concreción de esa idea, ¿no? Es decir, cómo es que evolucionó Dostoyevsky en su concepción de el idiota, cómo lo fue cambiando, poniendo caracteres, bajando, subiendo. Esto es más cierto con los poetas más que con los novelistas, es decir, porque los poetas trabajan y trabajan un texto y uno dice, así lo fue puliendo, y a veces no se reconoce el principio con el final, pero sí uno aprende mucho de ver la curva. Y acá tenemos 3 testigos. Tenemos en el centro de dermatología de Managua, tenemos los pediatras y tenemos quien lo vio hace 2 años antes. ¿Cómo era la historia de esa paciente? Proceso de diagnóstico, proceso de evolución de la enfermedad de Hansen, pediátrica, en un país tropical como Nicaragua. ¡Wow! Eso es un tema de esta investigación. Veamos o sea, trabajemos con lo que tenemos. No tenemos las pruebas del laboratorio del siglo XXI, del bacilo de Hansen, no importa. Esas ya están descritas. Denos o dame la narrativa del proceso clínico. No disminuyo el valor del relato humanista, del sufrimiento de la familia, de las angustias de la niña, no. Dame el descubrimiento para que uno sepa que en este estado de la enfermedad, cuando ya la veo y la diagnostico, puedo prever lo que va a pasar después y puedo prever lo que ha pasado antes. La descripción narrativa de la enfermedad, la inferencia de la mejor explicación. Ya lo vieron. Regla, caso, resultado, regla, inferencia de mejor explicación, regla, resultado, caso, paciente que me maravilla, y me maravilla que la vieron 2 grupos de médicos antes, y qué nos pueden decir ellos de esas manchas. Me maravilla a mí, a Jorge Lazaret, porque ese es mi interés ahora. A ustedes, los
protagonistas de esta historia los maravillaron otras cosas. Y ya me imagino que deben estar diciéndole al doctor Pedrosa Pacheco, falta mucho para que este hombre nos diga otra vez que la inferencia de la mejor explicación. Falta un poquito, este es el slide 11 de los 20, pero vamos al 12 y vamos a tratar de ir un poco más rápido. Estamos en 1 hora 10 minutos, o sea, tenemos unos 30 minutos más para completar con los 45 requeridos. Esta es una paciente extraída al servicio de psiquiatría con historia que Dios le habla, que no puede dormir, con insomnia. Paciente femenino de 23 años de edad, cursa en su primer ingreso en el servicio de salud mental del Hospital Psicosocial, traído por familiares, siendo esta la madre y la hermana, quienes refieren antecedentes de ser diagnosticada con neurocisticercosis desde temprana edad, cumpliendo tratamiento de manera constante. O sea, excelente familia, excelente paciente, en donde refiere que le realizaron estudios de imagenología y electroencefalograma, encontrando alteraciones secundarias a neurocisticercosis sin presentar evaluaciones posteriores. La señora comenta que su hija durante los cultos realizan periodos excesivos y extensos de ayuno, suspende su medicamento de baje, presenta un ataque en el culto donde solo informan que está en el suelo, cursa varias noches sin dormir, días previos a su ingreso, presenta agresividad, no duerme, dice que Dios habla con ella y ella con él. Y esto va con la amplitud de lo que significa medicina en las ciencias de la salud. Deductivo, regla, caso, resultado. Muy bien, tiene el caso como acabo de decirlo, inductivo. Uno ve algo parecido, obviamente no dice cisticercosis, pero ve una persona así, y bueno, hagámosle una resonancia a ver si tiene una imagen, y llega a la regla, que la regla dice sí, la cisticercosis en las imágenes en el lóbulo temporal puede provocar este cuadro de alucinaciones. Hay una relación de causa y de efecto. Pero, ¿cómo es el mecanismo? O sea, ahí estamos de acuerdo con Platón, que son opiniones, y sí, que habla con Dios, que no habla con Dios, que puede ser que es real, una experiencia religiosa real, puede ser esquizofrenia, o puede ser un proceso orgánico cerebral, o puede ser una santa. Pero muy bien, esas son opiniones. Dame una causa, encontramos la causa, que es la de en este caso, una causa razonable, que es la imagen del cisticerco. Muy bien, ¿cómo es el mecanismo? Y el mecanismo específico para esta paciente. Digamos, toda epilepsia temporal tiene contenido religioso. Saben que la gente dice que el ataque de epilepsia más famoso del mundo es el de San Pablo. Cuando San Pablo iba camino para Damasco, mucha gente dice que él tuvo un ataque de epilepsia, cayó del caballo y oyó la voz de este Cristo que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Que era un ataque de epilepsia, que uno podría decir. Como siempre, ¿cuál es la mejor explicación? ¿O era la voz de este Cristo que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O tuvo un ataque de epilepsia? Busquemos el mecanismo, en fin, trabajemos en eso, pero la iglesia y los ateos han venido trabajando en esto por muchos siglos ya. Específicamente con esta paciente, todos los pacientes religiosos, todos los religiosos quiere decir todas las personas creyentes con neurocisticercosis temporal, ¿escuchan la voz de Dios, o la gran mayoría de ellos? ¿O es esta señora o señorita en particular? Tenemos que hacer resonancia magnética de cerebro en todos los que escuchan la voz de Dios, ¿sí o no? Y otra vez tenemos Canguilhem y tenemos Fleck, que es lo normal y que es lo patológico. Si la señora o señorita escucha la voz de Dios, pero trabaja
paga impuestos, cumple sus tareas sociales y sus tareas familiares. ¿Eso es normal o es patológico? Aún cuando hagamos eh, um, hagamos la resonancia y veamos que tiene una neurocisticercosis curada, estable, ahí, tranquila. ¿Qué es? Hablar con Dios es normal, es patológico. ¿Qué dice Canguilhem? ¿Qué dice Fleck? Si pensamos en Fleck, quizás en la Edad Media y pasadas, y hasta en los años 1600, en los 1700, muchas de las personas que decían hablar con Dios eran quemadas vivas por brujería. No era normal, no era patológico. La pregunta filosófica acá, esto da lugar para preguntas filosóficas que deben de ser respondidas no solamente por filósofos, sino también por ustedes, por los clínicos, por los que trabajaron con esta paciente. Le hicieron un excelente diagnóstico, pero examinarse cuál es la actividad como investigadores y contribuir con eso. Contribuir de una manera deductiva o teórica a una inferencia de la mejor explicación. Debilidad muscular progresiva, paciente de casi 70 años. Todavía estamos esperando los resultados. No hay avance, todavía no sabemos el diagnóstico. Es un paciente de 70 años con enfermedades articulares, con quizás enfermedad de la columna, pero que tiene debilidad muscular progresiva llevada a los miembros superiores y hasta tiene disartria, creo. ¡Qué maravilla! Miremos, pensemos a este paciente en su totalidad. Olvidémonos de el resultado del diagnóstico final, que si lo tienen, lo han trabajado, que me lo manden por curiosidad. ¿Cómo es que alguien tiene esta serie de condiciones patológicas que se asocian? Artritis, creo que tenía problemas de la columna, debilidad muscular progresiva. Claro, falta saber cómo fue el final, pero cómo se asocia todo esto, ¿no? Es decir, ¿es esta debilidad muscular progresiva quizás por un tumor de columna? No sé, hay que ver qué es. ¿Es esto relacionado con todo el cuadro general o es una cosa individual, aislada? ¿Cómo podemos trabajar la historia biológica de este paciente de una manera coherente y total? No me queda claro si estoy siendo claro. Hago la analogía con este paciente que dice, cuando uno dice, bueno, los maremotos son comunes en países obviamente con costa. No hay maremoto en Paraguay o en Bolivia. Pero estos maremotos son más comunes quizás en el Pacífico. Bueno, pero el maremoto está asociado, el tsunami está asociado quizás con un movimiento sísmico a una cierta distancia. Entonces no es, pero el movimiento fue en el Pacífico, sí, pero hay un Pacífico Sur, un Pacífico Norte, un Pacífico Central. ¿Cómo se asocia el fenómeno con la historia pasada? Este individuo de 70 y pico de años llega con esta enfermedad muscular progresiva. ¿Qué hay en su historia paralela, en su historia pasada,
que concatena el mecanismo y la explicación. Ingesta de espina de pescado. Paciente masculino acude a esta unidad de salud con historia de espina de pescado 3 días previos, con sospecha de cuerpo, de ilusión, de glute, poca saliva. Se realiza radiografía lateral de cuello en la cual se observa espina a nivel prevertebral. Paciente coopera en el examen físico y no se cuenta con recursos para su manejo, por lo que lo refieren a otro hospital donde le hacen cirugía y donde encuentran que él tiene un enfisema de este mediastino con inflamación esofágica. Creo que la evolución fue buena. Pero la pregunta que uno se hace, muy bien, 3 días, pero hubo signos inmediatos, ¿no? Es decir, hay signos inmediatos. ¿Cuáles son esos signos inmediatos? La 3 días pasada esa espina, ¿quién lo vio enseguida? ¿Quién lo va y lo ve enseguida? Y le dice, bueno, vente mañana pasado mañana a tal hora, 6 o 7 horas después, y si en 6 o 7 horas después veo que tienes esto y esto y lo otro, te digo con casi certeza que vas a tener que tu esófago está perforado, y entonces en vez de esperar 3 días, vete ahora que te hagan análisis y cirugía. Es decir, hay 72 horas de la vida del paciente que no tenemos información fehaciente sobre el mismo. Hay signos inmediatos. ¿Cómo podemos trabajar un proceso deductivo o un proceso hipotético de diagnóstico? ¿Qué nos está diciendo el paciente en sí mismo? Y podemos hacer las preguntas de sí y no sin ningún problema. No los quiero aburrir con eso, ¿no? Este es un paciente que previo a estado general normal, día de su ingreso a las 10 de la mañana, presenta alteración del estado de la conducta. Según su esposa, el paciente se notaba con mirada perdida y no contestaba de manera lógica a las preguntas que ella le hacía. Este paciente es trabajador de la salud también. Según sus familiares, el paciente nunca había presentado ningún trastorno médico, era la primera vez que actuaba extraño. Posteriormente, el paciente, sin percatarse de lo sucedido, continuó realizando sus actividades en la casa. Luego, a las 3 de la tarde, presenta convulsión tónico-clónica generalizada, razón por la cual deciden sus familiares traerlo a unidad hospitalaria. Es hipertenso, tiene hígado graso, tiene hipertrofia ventricular concéntrica, una mínima disfunción diastólica, y se le hace una resonancia magnética y creo que también se ve un neurocisticercosis, tanto como la niña como la señora creo que la que tenía el problema que oía la voz de Dios. Y acá estamos con Canguilhem, porque Canguilhem dice lo normal y lo patológico. Si este paciente hubiera llegado con un problema cardíaco, dolor de pecho, en vez de la convulsión, disfunción diastólica, problema cardíaco, tiene todos los elementos para tener un accidente cardíaco o una arritmia. Entonces el diagnóstico hubiera sido diferente y la neurocisticercosis que le termina dando convulsiones hubiera pasado a un segundo plano. Sería paciente de neurología y no paciente sería paciente de cardiología y no de neurología. Y si este paciente no hubiera tenido nunca esa convulsión, o la convulsión fue algo mínimo y no lo atribuyó a nada, si se movió, estaba un poquito que no llegó a ser tónica o clónica generalizada. Estaba el neurocisticerco, estaría ubicado un poquito más inferior y más anterior, y de vez en cuando tenía
tendría ahí hipotéticamente episodios de enojo, entonces que la gente dice, bueno, está un poquito enojado por problemas con el trabajo, problemas con su jefe, o problemas con la política, o problemas con el equipo de béisbol. Y luego tiene un ataque cardíaco 7, 8 años después, cuando esta hipertrofia ventricular concéntrica y la disfunción diastólica se hacen más floridas. ¿En qué momento filosóficamente definimos que alguien está enfermo? Y en el momento que uno filosóficamente dice, este es un enfermo, bueno, muy bien, pero enfermo neurológico, enfermo cardíaco, psicosocial, y esa es la pregunta filosófica que hace Canguilhem. Como ven, no los aburro constantemente con la inferencia de la mejor explicación, pero les muestro, creo que les estoy mostrando, o espero que mi mensaje sea claro, que la cantidad de preguntas que se surgen desde casos clínicos banales, preguntas que ya han sido presentadas por Canguilhem, Fleck, Popper y Feyerabend, que le dice, cuenten una historia, y que contando la historia la van hilvanando y van a ver que le sale la pregunta, que la perdiz dispara. Vamos a lo que creo que es el último caso, la mola. El paciente de 20 años de edad, la voy a hacer breve, diagnostican con mola, es sangrante, le hacen tratamiento adecuado, se refiere a hospital cercano a su vivienda, creo. En este hospital cercano a su vivienda no le inician quimioterapia, sino cuando presenta síntomas de nuevo le hacen un nuevo legrado, y esto provoca la metástasis pulmonares de la mola. Y los colegas, con justicia, certeza, levantan la cuestión de por qué la paciente, por qué no hicieron caso, digamos, o por qué no se convencieron los médicos a los cuales le enviaron este caso para el tratamiento, por qué no lo siguieron. Y acá la situación puede venir de los dos lados, ¿no? Es decir, cuáles son los factores del lado de los especialistas. O sea, los factores del lado de aquellos médicos que la recibieron en el hospital y no le siguieron el tratamiento recomendado son interesantes, pero lo que podemos explicar nosotros desde nuestro lado es cuáles son nuestros factores, en qué manera está redactado el texto que le dan, con el cual ustedes sugirieron una conducta terapéutica. ¿Era un texto explicativo o era un texto autoritario? No sé cuál es mejor. Y ahí está una pregunta. Una pregunta científica de tremendo valor, que se la publican, como todas las preguntas, se las publican mañana, si están bien desarrolladas, en una revista de alta categoría, y aunque sea una revista de altísima categoría como es la revista nicaragüense de medicina, que hay que levantarla, que es excelente. La inferencia de la mejor explicación cabe acá también. Explícame por qué esta paciente tuvo un segundo legrado que llevó a las metástasis pulmonares o torácicas de la mola. ¿Por qué? Explícame. Bueno, una es porque los médicos de allá no saben nada, porque no entienden, porque no. Muy bien, esa es una. La otra es que nosotros le dimos la orden sin explicarle o sin expandirnos en las razones de nuestra... ¿Eso sirve o no sirve? Quizás no. Quizás una voz autoritaria de un centro médico que dice, mira, tienes que hacer A, B y C y D,
algo responsable, es tan eficiente como alguien que le dice, mira, esto es una mola, fíjate el trabajo, lo que no tienes que hacerle porque provoca, te puede sangrar de nuevo, si le das quimioterapia, 100% de los casos se resuelven. ¿Cómo enfocar un texto de referencia? En Nicaragua, en China, en Argentina, pero no en Estados Unidos, existen dos niveles de atención médica, y no solamente por la calidad de calidad humana. La calidad humana es parecida, sino a veces por los medios al alcance de los médicos que trabajan en zonas rurales, asisten haciendo el servicio social o así trabajen en zonas rurales. ¿Cómo funciona ese sistema de referencia? Es algo que ustedes lo pueden explicar mucho mejor que un alemán, mucho mejor que un norteamericano, y estoy seguro que va a haber hondureños, costarricenses, peruanos, sudaneses, ruandeses y ugandeses que se lo van a agradecer infinitamente. Entonces, las tres ideas con las que salimos desde acá, una es Popper. Toda verdadera teoría científica acepta la falsificación, la demostración de que es falsa. Hay que aceptarlo eso. Ustedes quieren hacer algo, yo estoy diciendo que el problema yo estoy diciendo que los linfocitos se relacionan con el periodo de resolución del edema periorbitario, lo pongo como hipótesis, pongo el cuadro de las cuentas de linfocitos de los días con las fotografías tomadas con el teléfono celular y las mediciones de cómo la inflamación va disminuyendo, pongo esa teoría y sé que algún día alguna vuelta la van a encontrar. No es que es absolutamente falsa, pero la pongo, me expongo, y ese es el primer trabajo de investigación científica, es exponerse. Lo mismo, y no estoy disminuyendo la significancia ni aumentando la significancia con este ejemplo, lo mismo que hemos tenido todos nosotros en el momento que hemos insinuado a esa persona con las cuales estamos encandilados, le hemos insinuado que hemos sido nosotros, que nos interesa. Oye, ¿podemos salir? Sí, quiero salir. Es decir, uno se expone a la vergüenza, pero la verdadera teoría científica, sea del grado que sea, se expone a que alguna vez alguien diga, 20 o 30 años después, no, mira, esta teoría de los colegas del Hospital Alemán de Managua no es correcta, pero eso ha ayudado al crecimiento de la ciencia. Y esa es nuestra tarea, ayudar al crecimiento de la ciencia, fortalecer el conocimiento. Nuestra responsabilidad como humanos, como médicos o trabajadores de la salud es esta. La responsabilidad del ejército es defender la frontera, la responsabilidad de los maestros de la enseñanza, la responsabilidad de los investigadores es investigar y avanzar el conocimiento. El segundo que mencionamos aquí es Canguilhem, el estudio de las normas. Este hombre excelente, brillante, heroico, fue heroico en la lucha contra el nazismo, un médico, filósofo, es decir, una figura ejemplar, conocido por una pregunta casi que es de una oración: ¿qué es lo normal y qué es lo patológico? ¿Cuál es el patrón de esta normalidad? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué nos dice? Quizás la hemoglobina A de 5.9 en alguien con hiperlipidemia y con hígado graso sea patológica, pero una de 5.9 alguien con normal lipidemia no es patológica.
Es decir, no es solamente saltando a este es este resultado, ¿no? Pero veamos qué pasa, cuáles son los otros factores de ese resultado. Eso es una pregunta filosófica porque se examina, filosofía es examinarse, se examina. Fleck, hemos dado toda una clase sobre él y lo hemos enfatizado y ya lo saben, no insisto. Y concluyo con el loco de la historia que es Feyerabend, el anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico es lo que uno quiere con cierta razón incluirlo, imbuirlos o convencerlos a todos ustedes, mis estimados colegas. Cuando uno dice que no hay método, tratado contra el método, es que no vengas como un pomposo, y yo tengo un colega que es así, que es insoportable, que empieza con todo acto de investigación con un paciente es una cosa ceremoniosa, formal, con los monaguillos, el incienso, la mitra, en fin, toda la contertulia. Y lo que Feyerabend dice que la misa puede hacerse ahí con un vaso de madera en un rancho de adobe con techo de paja y bancos medios descuajeringados y la feligresía descalza. Es el mismo acto, la misma concepción del mismo acto. Y ese anarquismo epistemológico es eso. Ustedes ven a una paciente que dice que habla con Dios, o ven a otra paciente que no la tratan bien del mola, o de la mola, o ven a otra paciente con leishmaniasis que se acepta con pobreza. Acuérdense, para empezar no hay método. Para formularse la pregunta no hay método. El proceso de maravillarse y de entusiasmarse es lo mismo que el proceso de enamorarse. El proceso de enamorarse de la ciencia, de enamorarse de una pregunta, de enamorarse de una investigación, es lo mismo con el enamorarse con la otra persona con quien compartimos nuestras ilusiones. ¿Cómo va a empezar esto? No sé. Yo le digo, buenos días. Yo digo como de varón a mujer, de mujer a varón, o de mujer a mujer, o de varón a varón, sea como sea. No estamos para discutir eso. Uno va y se acerca. Vio más o menos que el terreno está más o menos fértil, pregunta y se lanza a la aventura de un proceso de descubrimiento. Como hizo Colón, tenía una teoría y ahí nos tiramos, vamos para el oeste, que vamos a llegar a algún lado. Me imagino que llegaba a China, pero vamos a llegar a algún lado. La Tierra es redonda, vamos a llegar a algún lado. Cuando empiezan la investigación, un trabajo sencillo, cómo mejorar la comunicación entre dos niveles de salud, como el caso de Mola sugiere. Empiezan sencillo así y no saben cómo te termina. Empieza como un cuento. El caso de el médico que ve a este actor en Estados Unidos, ¿por qué no te has muerto? Empieza como narrativa. ¿Y en qué termina? Termina en la prevención de la transmisión transplacentaria del virus de SIDA. Nadie, cuando empezó esa investigación con las prostitutas en Uganda, no era para prevenir la transmisión, era para saber si efectivamente había pacientes o había personas que no se infectaban del virus aun cuando estaban expuestas. Después algunos te preguntó, mire, estoy viendo a esta señora, pero tuvo un hijo y no le transmitió al hijo. Ella era positiva y le transmitió y no le transmitió. Bueno, estudiemos la placenta de esas señoras. Es decir, ustedes lanzan el trabajo, exponen su idea, como dice Popper,
y la exponen sabiendo que alguna macana van a hacer. La exponen sabiendo que no es perfecta, sabiendo muy bien que tarde o temprano va a saltar alguno para decir no, porque el doctor está equivocado. No importa, ustedes la exponen y la ponen ahí. Fleming, no se pudo reproducir el estudio de Fleming hasta como 20 años después. Le dijeron de todo, no, que te equivocas, que no crece, que qué te pasa. Bueno, él escribió este reporte ahí. Ahí está, mira, yo vi esto y ahí está esto. Ahí si te gusta bien, si no te gusta también, ahí está en la foto, ahí está. Ese convencimiento es la principal razón de adentrarse en lo que se llama filosofía de la ciencia. Los que han estudiado la ciencia les dicen, tiene muchos factores, puede ser social, el valor de lo normal y lo patológico en las ciencias desde la salud varía. Échense, tírense, que toda teoría científica, como dice Popper ahí, toda verdadera teoría científica acepta la falsificación, acepta la demostración de que es falsa. Obviamente a veces pueden pasar 500 años hasta que alguien demuestre que es falsa, no importa, la ponen y la avanzan. Muchísimas gracias, una más, y hasta pronto, y ojalá pueda verlos en Managua en alguna ocasión en este 2020. Falta una clase más. Hasta pronto, amigos. Gracias.